Buenos días. ¿Su Buenos nombre, días. por favor? Ana Araceli Arijita Bueno. Bien. Como ya sabe usted, ha sido citada en este procedimiento en calidad de testigo. Por tanto, tiene usted la obligación de decir la verdad respecto de lo que le sea preguntado. De no responder con la verdad, podría incurrir en las penas que el Código Penal prevé para el delito de falso testimonio. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco, amistad, enemistad en especial con alguna de las personas que aparecen implicadas en este procedimiento? No, con nadie. ¿Algún interés en el procedimiento en favorecer o perjudicar a alguien? Con nadie, no. ¿No? ¿Jura usted promete decir la verdad en lo que le sea preguntado? Sí, prometo. Bien, No su juro. declaración ha sido interesada por la Fiscalía. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a formular en primer lugar el señor fiscal. Señoría, vamos a ver, señora Arijita. Usted en febrero del 19 era responsable de selección y reclutamiento en INECO, ¿no? Sí. ¿Cuál pudieran detallar, bueno, de una forma así somera las funciones que tenía como tal cargo que usted tenía? Sí, en el equipo de selección de INECO eran unas 20-25 personas, dependiendo del momento. Yo tenía que gestionar ese equipo. Lo que hacía era toda la selección que había de cupo temporal, que se llama, es decir, contratación temporal en INECO, de aquellos puestos que entraban en categoría de convenio, que son desde asistentes hasta técnicos y hasta gerente de nivel 2, pues velar porque el proceso de selección se cumpliera. Yo recibía los procesos de selección, se los asignaba a los técnicos que trabajaban en el equipo. Ellos hacían de manera autónoma los procesos y luego a la finalización de los mismos, todo lo que era ya la tramitación del alta, la verificación de que se había hecho según proceso, pues eso es lo que yo tenía que verificar. Y luego aparte cuadros de mando, reportes generales y demás. Sí, vamos a ver, las convocatorias de plazas para INECO se publicaban de alguna manera. ¿Cómo se hace la convocatoria de las... Esto eran vacantes de cupo temporal, desde ingeniería, desde el área de ingeniería. Cuando tenían una necesidad de una vacante, nos la transmitían había una herramienta, una aplicación informática que se llamaba Perfil y abrían la vacante en esa aplicación. Yo la recibía y entonces se le asignaba un técnico de selección. Ese técnico de selección lo que tenía es que publicar la vacante, se publicaba en la web de INECO y empezar un proceso también paralelo de reclutamiento de currícula, porque había veces que no bastaba con lo que se publicaba en la web de INECO para recibir currícula. Entonces también podíamos publicar en Infojobs, acudir a LinkedIn, bases de datos y juntar candidatura suficiente para poder hacer una primera criba desde selección, una presentación a ingeniería, que era quien había abierto la vacante. Entonces había una entrevista conjunta entre selección y ingeniería para validar las candidaturas. La candidatura seleccionada recibía una oferta salarial por parte de INECO y se aceptaba. En caso de que fuera a trabajar en cliente, como era Adif, por ejemplo, tenía una última entrevista con Adif. Una vez que terminaba ese proceso, ya teníamos la candidatura seleccionada, pasaba un flujo de firmas dentro de INECO, de validación ya por parte de directores de ingeniería y de la dirección de personas. Y ya después yo recibía otra vez toda esa documentación, vería que era todo correcto y se preparaba la comunicación, la orden de alta al Departamento de Laboral y Administración de Personal para que se contratara a esa persona. El contrato. Ese era el proceso. Bien. Ya, vamos, en este caso usted ha dicho, era una plaza para trabajar con Adif, el que era el cliente en Adif, ¿no? En este caso. La plaza de Jessica Rodríguez, sí. la que se oferta, bueno, y se selecciona en febrero del 19, ¿no? Eso es, perdón, sí. Sí. Concretamente, ¿usted recuerda cómo fue el proceso de selección de esta persona, de Jessica Rodríguez? Es que no, a ver, realmente no hubo proceso, ¿me explico? Sí, a ver. Yo lo que sé es que las plazas es una plaza administrativo. Las plazas de administrativo son muy recurrentes, o hay un volumen de continuo en INECO. Suele haber plazas de continuo. Es decir, que esta plaza no fue como usted las que comentaba antes, que se juntan... Sí, siempre hay una serie de plazas, pero es verdad que también hay una serie se van entrevistando administrativos. Yo no sé para qué vacante realmente se la llamó o no se la llamó, si había vacante, porque era un continuo. Los administrativos son plazas que normalmente de continuo se van pidiendo, porque hay necesidades normalmente recurrentes en INECO y no puedo vincular realmente qué vacante era para Jessica. Lo que pasa es que yo la cité a una entrevista y ahí se quedó el proceso. Sí, ¿Usted por qué la cita? ¿Quién le dice que la tiene que citar a esta persona? Sí,
las vacantes de administrativo, lo que yo digo, yo las recibía y se las asignaba a los técnicos que trabajaban en mi equipo. Había una persona, una técnico, que era la que llevaba mayoritariamente las vacantes de administrativo, porque conocía el perfil, porque ya tenía esa base de datos. Resulta que esta persona se pone enferma y yo le digo, vete a casa, dime qué tienes urgente por hacer para que no se pare el trabajo, para que tú puedas irte a casa, que estás mala, y te saco el trabajo. Y ella lo que me dice es, necesito agendar esta entrevista. Y es lo que hago. Digo, no te preocupes, yo te agendo la entrevista. ¿Ella le explicó el porqué de la urgencia? ¿Le explicó algo? ¿Le hizo algún comentario? No. La urgencia no. La urgencia es porque si la gerente tiene vacantes y tiene huecos en su agenda, oye, pues cítame estas entrevistas por no retrasarlo más. No es que hubiera una urgencia especial, sino es decir, ya que los gerentes de ingeniería nos marcan pues su disponibilidad de agenda, pues intentar cerrarles todas las entrevistas que se pueda por adelantar los procesos. Pero no es que hubiera una especial urgencia ni nada. Entonces es lo que yo entré por cubrir esto, pero luego ya no volví a saber nada, porque de hecho no se finalizó ningún proceso, no entré yo ya después al final. Sí, la persona que le dijo usted, ¿recuerda usted el nombre de la persona que...? ¿De la técnico de selección? Sí. Beatriz Barroso. ¿Patricia Barroso? Beatriz. Beatriz. Usted mandó un correo a Jessica Rodríguez, sí, citándola para una entrevista el 27 de febrero a las 3:30 de la tarde, ¿no? Sí, sí, por lo que he visto, sí, no me acuerdo exactamente, pero sí. ¿Usted llegó a hacer la entrevista? ¿Se llegó a hacer o...? No, que yo sepa, no. Yo no la hice. ¿Usted no la hizo? entrevista. ¿Ni sabe si alguna otra persona la hizo? No, porque yo ya después no volví a saber nada más, no. ¿Y usted volvió a informar a alguien? ¿Le comunicó aparte de Jessica Rodríguez, la fecha y la hora de la entrevista, alguna persona más dentro de INECO? A la gerente que tenía que hacer la entrevista, claro. ¿A la gerente? ¿Y fuera de la gerente, alguna otra persona más? No. No. O sea, agendé la entrevista y confirmé, está la entrevista citada y se presentará tal día, tal hora. Bien, muchas gracias. ¿Por más preguntas, señoría? Bien, por la acusación popular, ¿alguna pregunta? Con su venia, ilustrísimo señor magistrado. He entendido que ha dicho usted que había un proceso final en el que verificaba usted en todos los casos, ¿no? En este caso de Jessica Rodríguez, que finalmente fue contratada por INECO, ¿usted no vio ese procedimiento? No. ¿Debería haberlo visto? Si hubiera seguido el proceso que a mí me corresponde de incorporaciones temporales, el que he contado antes, sí. ¿Y sabe usted quién dio la orden de que esta contratación no pasara por ese proceso habitual? No lo sé. ¿Sabe usted si la señora Pardo de Vera se interesó por la contratación de doña Jessica? Que yo sepa no, conmigo no. O sea, yo no tengo interlocución en ningún caso nunca ni con nadie de ADIF en los procesos, en ningún proceso de selección. Y respecto de este proceso, ¿no sabe usted si había más candidatos que habían presentado currículum o...? Es que es lo que digo, había varias vacantes de administrativo y las entrevistas a personal administrativo, a candidaturas de administrativo eran continuas, porque solía haber varias vacantes abiertas normalmente de continuo. Entiendo yo que hay entonces una bolsa de administrativos, sí, y después quién decide que en esa bolsa o que de esa bolsa vaya una persona a un puesto concreto. Se hace una primera selección, una primera criba, un primer reclutamiento de candidaturas y una primera criba por parte de selección, y se presentan candidaturas a ingeniería, al área de ingeniería que abre las vacantes. Se hace una entrevista conjunta de selección con ingeniería. Y ahí, tras esa entrevista, es donde se decide, oye, puede encajar, no encaja, encajaría mejor en esta vacante o en otra. Bien. ¿Usted conoce alguna cuestión relativa al desempeño posterior de esta señora en INECO? No, yo una vez que solo estoy en la parte de selección, luego ya no sé más. ¿Usted llegó a ver el currículum de Jessica Rodríguez? No me acuerdo bien, porque yo sí que recibí el teléfono y el email para citarla. Entonces, imagino que estaría en el currículum, pero yo no llegué a ver el currículum ni a entrevistarla ni a nada, simplemente lo justo para poder citar la entrevista. Entonces, ¿no sabe si alguien la entrevistó realmente? En esta parte mía de proceso no se la entrevistó. Pero el proceso lo controlaba usted, quiero decir que si la hubieran entrevistado, usted lo sabría. Sí, claro. Si la hubieran entrevistado y hubiera prosperado su candidatura,
Porque si se entrevista a una persona y se la descarta, yo no llego a verlo, porque yo estoy al principio y al final del proceso. Entonces, todas las candidaturas que se entrevistan y se descartan en ese proceso, yo no soy consciente tampoco de quiénes son. Sé luego números. Pues para este proceso se han presentado 4 candidatos, se han entrevistado a 3, al final se ha seleccionado a 1. Veo los números para ver que hay esa concurrencia. No llego a saber exactamente. Entonces, si se la hubiera descartado, yo no llego a saber nada de ella. Solo en el caso de que hubiera sido finalmente seleccionada y hubiera tenido que validar eso. Bien, ¿conoce usted a Ignacio Zaldívar García? No. Bueno, no tengo más preguntas. ¿Alguna de las defensas alguna pregunta? No. Pues hemos finalizado, puede retirarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias.